gracias por estar ahí. Les agradezco infinitamente que puedan estar presentes hoy. Y bueno, eh, hoy lo que vamos a estar haciendo es un encuentro que va a ser abierto, es gratuito, que está disponible para todos quienes lo quieran hacer. Tiene que ver con la superación de traumas, de situaciones que nos pueden haber afectado. Este encuentro de hoy es parte de algo que va a ser mucho más grande, que, digamos, que tiene que ver con un taller online que estoy preparando, pero, digamos, de la forma que yo lo estoy pensando va a llevar muchísimo más tiempo de lo que creía. Entonces, eh, para poder hacerlo como a mí me gusta, para poder, digamos, incorporar todas las cosas que considero que son importantes, me va a llevar mucho más tiempo. Entonces, hoy la idea que tenía era, bueno, poder compartir con ustedes ciertos recursos que considero que son importantes, eh, que nos van permitiendo ir alivianando cargas que, bueno, consideramos que ya son obsoletas, que ya no tienen nada que ver con nuestro presente, pero que de alguna forma hacen a todo lo que estamos buscando de querer y superarnos, pero muchas veces genera como una traba fuerte. Entonces, todo lo que vamos a ir buscando de hacer en este momento, a través de este encuentro que estamos hoy teniendo juntos y compartiendo, es encontrarnos con algunas herramientas simples, prácticas, que sean sencillas de poder poner en funcionamiento y en práctica en la vida cotidiana, que nos ayuden a poder liberar peso, a poder sentir que la carga se aliviana, a poder saber que cuando yo quiero progresar y hay cosas que voy llevando como parte de un lastre viejo, ya, digamos, sin ningún tipo de sentido, ya es momento de empezar a liberar. Entonces, el, el objetivo de hoy es, digamos, facilitar con prácticas simples, sencillas, con cosas que yo uso en lo cotidiano en mí, cosas que uso en consultorio, eh, poder trabajar con estas prácticas simples en lo cotidiano, en lo diario y en lo continuo. O sea, no tener necesariamente que frenar y parar y estar continuamente introspectando, sino esto de, mientras la vida va sucediendo, mientras yo voy haciendo mis cosas cotidianas, facilitarme la práctica de lo que estoy haciendo, que es para justamente trascender todo lo que en algún momento me pudo haber provocado algún dolor, que forme parte de mientras estoy trabajando, mientras estoy yendo a algún lugar, mientras manejo, mientras tengo mi momento de reflexión, que lo pueden hacer en cualquier momento del día. Entonces, justamente el objetivo que teníamos, que me había planteado para hoy, era permitir que por el tiempo que dure todo esto que estamos viviendo, vayamos incorporando recursos y herramientas que sean simples, pero que nos ayuden a viajar, a ir para adentro, en aprovechar los tiempos disponibles que tenemos para poder nutrirnos, cultivarnos, ayudarnos a nosotros mismos, pero con un método, con una forma, con algo que realmente nos dé una guía de cómo hacer para superar y trascender cosas que hasta en cierto punto me fueron como frenando en mi evolución personal. Entonces, ¿qué es justamente lo que nosotros vamos a ir implementando en esto que entendemos como la superación de un trauma? Para eso, lo primero con lo que nos vamos justamente a encontrar es qué es un trauma. Bueno, la palabra trauma generalmente deriva de una palabra griega que significa herida. Entonces, siempre al momento de explicar qué es un trauma, que desde el punto de vista, si uno lo tiene que llevar al aspecto técnico, es algo como bastante complicado digamos, de poder hacerlo, digamos, entendible para todo el mundo. Pero si esto lo lleváramos al cuerpo,
si lo viéramos a través del cuerpo y hagamos de cuenta que me lastimo, entonces si yo, no sé, estoy cocinando y me corto, por ejemplo, eh, si me corto, lo probable es que el proceso de sanación natural que hace el cuerpo es que me forme una cicatriz. Entonces, el tema es cuando el golpe que recibo, cuando el corte que recibo, cuando la herida, ¿no es cierto?, que me hago, es grande. Porque si de alguna forma es una cicatriz chica, voy a poder seguir teniendo flexibilidad en donde me haya golpeado, me va a quedar una marca, pero no nada que no me represente ni una molestia, ni me presente, digamos, pero si la herida es grande, entonces a donde se forme la cicatriz no voy a tener terminaciones nerviosas, por lo tanto no voy a tener la misma sensibilidad que en otras partes del cuerpo que no están lastimadas. Entonces, el trauma justamente tiene que ver con eso. Cuando hay una herida grande, cuando hay algo que me golpea, que me trasciende, que me provoca cosas bastante directas, digamos, en mi sensibilidad, en mi autoestima, en mi integridad, y de repente ese golpe fuerte que voy recibiendo va haciendo que la flexibilidad se reduzca, pero en este caso no para mover alguna articulación o alguna parte de mi cuerpo, sino que se reduce en la forma que yo respondo ante el mundo, ante la vida. Es cómo me presento y de qué manera me presento ante la vida. Por lo tanto, no solamente estoy más insensible en ese lugar, sino que a partir de ahí entiendo que cada vez que me conecte con algo que me pueda llegar a herir, voy a responder desde ese lugar, desde el dolor. El trauma, si lo llevásemos, digamos, a cómo funciona nuestra psiquis, justamente es eso, ¿no es cierto? Una herida psíquica que me endurece psicológicamente, o sea, que empiezo a utilizar muchos mecanismos de defensa y que de alguna manera interfiere en mi capacidad de crecer y de desarrollarme, que justamente es el objetivo de la vida. Entonces, si antes yo actuaba ante la vida de una determinada forma, con ciertos recursos, con ciertas herramientas, con cierto desarrollo psicoafectivo, entonces ahora lo más probable es que ante la vida actúe por dolor, con dolor, y ahí es donde me voy a ver muchísimo más limitado en este asunto, ¿no? Lo que nosotros vamos a empezar a trabajar es cómo está conectado de alguna manera el trauma dentro del orden de nuestro inconsciente. Entonces, para poder comprender eso, tenemos que comprender que nuestro inconsciente, nuestra alma, como le quieran ustedes llamar, tiene como muchos estadios, tiene como si fuese una casa, tiene muchas habitaciones. Entonces, si la habitación del trauma está acá en el medio, al costado tiene otras dos habitaciones que la sostienen. Entonces, de un lado tiene que ver con las creencias, esto de cómo yo miro y con qué forma miro la vida. Las creencias son lo que le da respaldo a la opinión y al juicio que yo voy a ir haciendo sobre las cosas que van sucediendo en mi vida. Entonces, es lo que le da formato a es lo que le da formato a mi mente concreta. Entonces, de un lado van a ser las creencias. Entonces ahí es donde yo me voy a empezar a hablar de lo que puedo, lo que no puedo, lo que merezco, lo que no merezco, lo que soy capaz de lo que soy incapaz. Entonces, cuando yo recibí un golpe fuerte que me generó un trauma, y ese trauma me está generando un dolor que está a la superficie todo el tiempo y es una herida que nunca termina de cicatrizar, o si cicatrizó, pero en realidad está tan insensible esa zona que solamente al solo hecho de rozar un poquito esa zona, entonces ya empiezo a utilizar todos mis mecanismos de defensa, hay algo que no me está permitiendo ser libre. Entonces,
lo que justamente necesitamos hacer es tener una clara identidad, digamos, de cuáles son las creencias que yo estoy utilizando ante lo que yo quiero y deseo, ¿no es cierto? Que hablamos ahí de lo que es el deseo y el placer, que es la otra habitación que tengo del otro lado. O sea, ¿en qué se ampara básicamente los traumas? Los traumas se amparan en que de un lado tengo ciertas creencias que me pueden llegar a inhabilitar para todo lo que yo estoy buscando de progresar en cuanto a la filosofía de vida a la cual yo estoy apuntando. Entonces, si yo estoy deseando vivir mi vida de una determinada manera, pero mis creencias son totalmente incongruentes con esa filosofía de vida, entonces voy a encontrar una resistencia. Si por el otro lado encuentro que la habitación del otro lado del trauma es la habitación del deseo o de lo que me da placer, es decir, de lo que me estimula a salir, a investigar, a buscar, a decir, bueno, esto creo que me puede llegar a divertir, con esto me puedo nutrir, con esto puedo progresar, lo más probable es que eso se desactive. Entonces, ahí es donde el deseo no aparece, donde aparece más bien la apatía, donde el placer no aparece, entonces aparece la angustia. Y entonces me voy llenando de miedos, porque si yo no deseo, hay una parte mía que está apagándose. Si yo no deseo, no me estoy pudiendo conectar con la vida. Y si yo no me conecto con la vida, es imposible que yo me conecte con mi potencialidad. Entonces, ¿qué hago? Sobrevivo. Soy un sobreviviente, pero no estoy viviendo mi vida. Y lo único que me está limitando es esa gran herida que quedó activada en aquel momento que no la pude procesar y que a lo mejor ahora con nuevas herramientas me voy a dar la oportunidad justamente de procesarlo. Entonces, la habitación del lado son las creencias y del otro lado el deseo o el placer. Ahora, ¿qué tengo por delante en la habitación del frente, digamos? Que es la que más desafíos me genera a mí internamente, ¿no? Que es la habitación de la máxima potencialidad. Si yo abro la puerta y salgo de la habitación del trauma y del dolor y cierro esa puerta y la cierro ya con llave porque no me interesa más volver a esa habitación, y quiero trascender y me quiero ir a un lugar mucho mejor, lo que tengo justamente al frente es la habitación de la máxima potencialidad, la habitación de mis dones, de mis talentos, de mis capacidades y de lo que hace a mi propósito de vida. Entonces, por eso es tan importante trascender los traumas, porque puedo modificar las creencias que de alguna manera yo creí que estaba inhabilitado o que no merecía o que no podía o que no era lo suficiente bueno para o que no estaba bueno tal otra cosa, cuando en realidad si yo lo ponía en funcionamiento todo eso me podía llevar a la filosofía de vida que yo estaba buscando para mí. Del otro lado, el deseo o el placer, o sea, si yo trasciendo los traumas, si yo trasciendo esas heridas que me fueron provocando un dolor intenso, y trasciendo ese dolor, entonces entiendo que ese dolor era inherente a lo que me estaba pasando. Si no lo hubiese sentido, hay algo mal en mí mismo. Ahora, el dolor es inherente al ser humano, pero el sufrimiento no, el padecimiento no. Entonces, lo que nosotros hoy estamos intentando de hacer es de hacernos de herramientas, de técnicas que nos vayan permitiendo insensibilizar el trauma a un nivel en donde podamos seguir avanzando sin encontrar obstáculos. Entonces sabemos que si reactivo el deseo, entonces hay algo que se va a ir liberando, que es el miedo. Porque por más que aparezcan esos miedos, no importa. Yo voy a redoblar los esfuerzos y voy a seguir avanzando justamente hacia la consecución de objetivos que me voy a ir planteando para mí, porque sé que esos objetivos me van a llevar un poquito más cerca de la trascendencia de esas crisis que voy haciendo y me van permitiendo conectarme de manera mucho más directa, mucho más simple con mi gran capacidad de verme funcionando como yo quisiera, con lo que yo soy bueno, con lo que me da placer, con lo que me da alegría, con lo que me llena y me da completud. Entonces, lo que me da pertenencia conmigo mismo. Entonces, la superación del trauma al mismo tiempo involucra la superación de los miedos,
involucra la liberación de cualquier energía que no acompaña ese proceso. Por eso, cuando hay un trauma, lo más probable que venga de la mano es la angustia. ¿Por qué? Porque la angustia es la reacción emocional natural al sufrimiento. ¿La angustia qué es? El miedo al sufrimiento. Entonces, si yo, digamos, ante una herida que tuve, voy sintiendo que estoy muy cerca de poder empezar a sufrir, entonces voy a poner la angustia por delante para sacar toda esa energía y darme cuenta que yo no me quiero sentir así, que voy a tener que hacer cosas para dejar de sentirme así de esa forma. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos sanar. Sanar es un proceso, por lo tanto no es algo que suceda de un momento para el otro. No es una cosa mágica que de repente yo me tomo una pastillita y se me solucionan todos los problemas. El sanar es todo un camino de aprendizaje y también un camino de desaprendizajes. Es un camino donde yo voy desaprendiendo, voy transformando lo que yo antes creí que era inamovible, que era rígido, y que ahora de repente me voy dando cuenta que tiene otra forma de activarse y de funcionar, ¿no? Entonces, ¿sanar qué es? Es trascender, es ir más allá todavía. Entonces, es poder mirar desde otra perspectiva, desde otro lugar, es cambiar la visión, justamente activando la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Es esto de aprender a observar una situación progresivamente sin juicios. De a poquito, muy de a poquito voy aprendiendo a mirar una situación sin ponerle rótulos, sin ponerle nombre, sin decir, digamos, ni intentar controlar de qué se trata. Sanar va muchísimo más allá de lo que hago, de lo que aprendo, o sea, sean técnicas, o sean conocimientos, o libros, o cursos que hago, va mucho más allá de lo que hago para estar o sentirme mejor. Es cómo aplico todos esos conocimientos y esas herramientas que yo fui incorporando en mí justamente para poder cambiar el modo de responder a esas situaciones. Entonces, ¿qué hago? Rompo el mecanismo inmediato que es reaccionar ante esa situación. Yo ya no busco reaccionar, busco responder. La reacción es algo inmediato y es algo instintivo. Y la respuesta es algo que yo voy previendo de manera estratégica justamente para poder hacer que esto se sustente en el tiempo. Sanar, como decía recién, tiene que ver con esto de aplicar esas herramientas y esos conocimientos en qué? En básicamente tres frentes. Las elecciones que haga y sentirme libre de poder elegir frente a los mismos detonantes y provocaciones que antes hacían que yo funcionara en base a la reacción. Ahora estoy buscando hacer que esa reacción se convierta en respuesta. Entonces quiere decir que yo ya no entro en funcionamiento ante los mismos estímulos que antes detonaban en mí algo que era contraproducente o que podía llegar a ser dañino para mi salud y mi bienestar, ¿no? Cambiar internamente esto de la reacción por la respuesta, y para eso necesito anticiparme, y para poder anticiparme voy a tener que estar en control y dominio de las reacciones adaptativas que se conocen comúnmente como emociones. Yo voy a necesitar conocerme, saber qué me pasa, cómo respondo ante eso, para poder anticiparme que ante el mismo estímulo yo ahora no voy a funcionar automáticamente, sino que ahora voy a dar unos segundos para ver desde qué lugar trascender esta cuestión. Sanar tiene que ver con saber cómo quiero vivir, por eso los valores principales que yo quiera hacer que funcionen como estructuras de mi persona van a ser fundamentales. Entonces, ¿qué valores? La equidad, la solidaridad, la presencia, la higiene, la empatía, no importa qué valores utilices para definirte, pero esos valores tienen que volverse a acciones
que no puede quedar solamente una cuestión intelectual. Es fundamental que esto que antes entendíamos que podían ser como pilares intelectuales, entonces, bueno, a ver, ¿cuáles son mis valores y mis principios? Bueno, mis valores y mis principios son la bondad, la justicia, son bárbaros, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para llevar eso ahora a acciones que me permitan descubrir que yo ahora funciono a través de mis valores? Porque cuando uno funciona a través de los valores, no funciona a través de los conflictos. Así funciona afortunadamente nuestra mente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando buscamos un método de aprendizaje en base del saber? Primero y principal, ir para adentro. Esto de indagar. Segundo, conocer y tener percepción de los obstáculos. Y tercero, tener la convicción de trascender para iluminar lo que antes era oscuro, lo que estaba opaco. Entonces, cuando hablamos de ir para adentro, hablamos de viajar, de indagar en vos, de hacerte preguntas, de sacar lo que antes estaba oculto y guardado y ponerlo arriba de la mesa, hacerlo visible, porque inmediatamente eso pierde fuerza, pierde poder. Si yo acá tengo mis manos y de repente las escondo, ¿no es cierto? Y digo, bueno, a ver, ¿qué tengo en mis manos? No importa, tengo algo en mis manos y se las escondo, ¿no es cierto? Entonces le estoy dando mucho poder a lo que estoy escondiendo. Ahora, si de repente yo a eso lo saco a relucir, era solamente un caramelo, tampoco era para tanto. Pero ahora que yo entiendo que es un caramelo, sé lo que puedo hacer con esto, para qué me sirve, dónde me hace bien y dónde me hace mal. Lo primero que necesito hacerlo es traerlo a la luz, reconocerlo, trabajarlo y así poder superar estas situaciones para que pueda crecer de manera mucho más libre. Los obstáculos son todos aquellos bloqueos o creencias o patrones de comportamiento que de alguna forma impiden esa naturalidad del progresar, esa naturalidad del crecer, de trascender, de iluminarme, de poder sentir que me realizo, ¿no? Entonces, esos bloqueos, esas creencias, esos patrones de comportamiento los tenemos que trabajar justamente con la finalidad de aprender sobre esto y de revelar una mayor manifestación, o sea, ¿de a dónde voy? ¿A dónde apunto? ¿Con qué idea? ¿Qué objetivo hay por detrás de eso? Bueno, tiene que haber una progresión. Si estoy buscando algo superior, la idea es que todo eso me permita entender que aquella manifestación va a ser muchísimo mejor que la que estoy teniendo por el momento. Y tercero, la convicción de trascender para iluminar. No es trascender para creer que soy un genio, que es aportar algo desde mi ego o para mi ego. Es trascender para iluminar, entonces es llevar luz a lugares que antes estaban oscuros. Es poner toda la intención y la atención plena en el crecimiento, en qué decisiones me ayudan a crecer, en base a qué principios, a qué valores elijo trascender, justamente para poder aclarar el camino hacia lo que te realiza, tus pasiones, tu poder personal, tu propósito en este mundo, tu propósito en este momento. Entonces, todo aquello que de alguna forma nos hace vernos y sentirnos completos. Entonces, el poder trascender, como lo planteaba recién, es ayudarle a nuestra mente a que se enfoque. Si yo el 80% del tiempo estoy mirando lo que me da miedo, el 20% del tiempo estoy mirando lo que creo que me va a hacer feliz, entonces la proporción me va diciendo que eso va a ser imposible, va a ser inviable. Ahora, si yo revierto las proporciones y el 80% del tiempo mi mente tiene la intención de conectarse y hacer todo lo posible y poner toda la atención en la selección de lo que yo estoy buscando que me dé plenitud, y el 20% del tiempo me bloqueo, me da miedo, bueno, eso no me va a trabar. Me va a poner en alerta ciertas cosas para que las pueda analizar mejor, pero no me va a impedir, no me va a trabar de manera natural, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el método para poder buscar facilitarme esto del poder sanar, de poder cicatrizar, pero que esa cicatriz sea, no sea de tejido de cicatrización, vuelva a ser como si mi piel hubiese sido siempre la misma de siempre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método? Primero y principal, indagar, viajar hacia adentro, preguntarme cosas, dejar en claro muchas de estas cuestiones que necesitaba revisarlas y sacarlas a la luz. Segundo, reconocer los patrones de comportamiento, o sea, cómo reacciono ante ciertas situaciones para poder anticiparme. Tercero, poder insensibilizar mis emociones y al mismo tiempo esto de poder transformar mis pensamientos limitantes en pensamientos constructivos. Y por último, integrar habilidades. Porque si yo estoy buscando conectarme con una vida que sea mucho mejor, voy a tener que tener ciertos conocimientos para poder manejarme en esa vida que sea mejor y no boicotearme en el proceso. Entonces tengo que integrar habilidades. En el medio van a ir pasando un montón de cosas porque voy a ir saliendo de una zona de acostumbramiento y esa zona de acostumbramiento, digamos, si yo quiero salir de ahí y quiero ir hacia mi propósito, eso no va a suceder de manera inmediata. En el medio voy a ir pasando por un montón de estadios intermedios que lo primero que me voy a encontrar es mi zona de miedos. Entonces, si yo voy observando mis miedos, si yo voy viendo de qué forma me boicoteo y cuándo me boicoteo, por qué me boicoteo, si yo voy descubriendo qué poder le voy dando a la opinión ajena, si, bueno, si hago un balance de todo eso y me doy cuenta que si yo no trasciendo ese estadio no voy a poder seguir progresando, entonces necesito ir hacia un espacio distinto que es la zona de aprendizajes. En la zona de aprendizaje me lleno de recursos, de conocimientos que me favorezcan que el crecimiento al cual yo apunto se sostenga. Porque si yo llego a una zona de crecimiento sin los recursos o el conocimiento, entonces tarde o temprano se va a desmoronar. Voy a ver que voy a crecer demasiado rápido, pero no hay algo que en mí, que se llama madurez, no hay una madurez en mí que me permita estar al nivel de ese crecimiento. Entonces, nosotros vamos a trabajar las primeras 4. La integrar habilidades ya depende exclusivamente de vos. No puedo decirte cómo y qué habilidades te harán porque eso depende de tu deseo. Pero sí vamos a indagar, sí vamos a buscar cómo reconocer los patrones de comportamiento y sí vamos a ir trabajando sobre esto de cómo soltar los pensamientos limitantes, esto de cómo cambio la discursiva, ¿no? Y cómo transformar las emociones, que es algo que a veces no es tan simple, no es tan sencillo, pero lo vamos a ver con un método que es fabuloso y da muchísimos beneficios. Bien, si necesitamos indagar, para poder indagar necesito hacerme preguntas. Entonces, si yo quiero trascender, me voy a tener que poner de frente con esa situación de dolor, sabiendo que no estoy solamente removiendo cosas, estoy viajando para poder desarmarlo, quitarle el poder y enfrentarlo para trascenderlo. Entonces voy a necesitar mirarlo a los ojos a esto que me hizo daño, pero sabiendo que hay un objetivo importante por detrás, que es crecer y es vivir otra vida sin todas esas limitaciones que hablábamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas me puedo hacer? ¿Qué fue lo que pasó? Ir a los hechos. ¿Cómo lo viví? O sea, ¿qué emociones le puse a esos hechos que ocurrieron? ¿Cómo lo viví? Es cómo lo integré. ¿Qué emociones sentí en ese momento? ¿Qué aprendizajes me dejó? ¿Qué quiero vivir de ahora en adelante? ¿Qué quiero sentir de ahora en adelante? ¿Qué quiero opinar de mí de ahora en adelante? ¿Cómo me quiero ver? O sea, ¿qué imagen quiero tener de mí? ¿Qué objetivos persigo? ¿Qué le pido a la vida? ¿Qué recursos tengo para poder poner yo de mí, desde mi lugar, ¿no? ¿Qué recursos tengo? Tengo tiempo, tengo estos recursos económicos, tengo esta vitalidad.
y tengo esto en mi cajita de herramientas interiores. Tengo paciencia, tengo constancia, ¿qué tengo? O sea, cuando necesito buscar en mis recursos, necesito saber, digamos, qué va a facilitar este proceso de encontrarme, ¿no? En dónde estoy poniendo la atención, que es donde lo que yo les comentaba recién, ¿no es cierto? Es esto de, la pongo en qué proporción y en qué. Si pongo mi mente el 80% del tiempo en problemas y el 20% del tiempo en soluciones, entonces hay algo que no se va a dar de forma natural y genuina. Entonces, ¿dónde pongo mi atención es sumamente importante? Si lograra ese objetivo que me estoy planteando, ¿qué cosas cambiarían? ¿Qué o quiénes me acompañarían para poder lograr este objetivo que estoy buscando? ¿Qué o quiénes me podrían llegar a poner algún obstáculo o se interpondrían para poder lograrlo? Y dos preguntas fundamentales, porque siempre pensamos en cuál sería el mejor escenario de todo, ¿no? O sea, cuando esto pase, va a pasar tal cosa. Bueno, pero también tenemos que incorporar la posibilidad de el peor escenario posible. Entonces, ¿cuál es el peor escenario que me imagino en caso de no lograr el objetivo? Porque de esa forma también puedo empezar a implementar un plan B. Un plan B o todas las letras del abecedario. Entonces, ¿y cuál es el peor escenario que me imagino en caso de sí lograr el objetivo? Que justamente es la raíz de casi todos los actos de boicot que ocurren en mi vida. Entonces, por eso es importante saber que hay una posibilidad de que haya ciertas cosas que ocurran que no estén buenas, porque a mí de repente me empiece a ir mucho mejor. Entonces, no es una pregunta capciosa, es una pregunta real. Cuando a mí las cosas me empiezan a ir mejor, ¿a qué le tengo miedo que pueda llegar a pasar? Los otros días me lo preguntaban, digamos, en esto de cuando hacemos los ejercicios del recambio de energía. Hay mucha gente que me decía, yo cuando cambio mi energía, inmediatamente pasan cosas que me conectan a nivel de mis vínculos con la angustia. Entonces hay una creencia que va por detrás de que si yo mejoro mi energía y busco estar mucho mejor, entonces del otro lado estoy esperando que me venga un boomerang. Entonces, pero un boomerang que me va a hacer un daño. Entonces necesito saber que la progresión la necesito hacer igual. Y si hay un peor escenario, en el caso de lograr un objetivo, tengo que saber también qué hacer ante esa situación. Bien. Segundo, esto de poder trabajar en reconocer mis patrones de comportamiento. Entonces, lo primero que necesito hacer es saber comúnmente cómo suelo vivir una situación a nivel emocional cuando, a ver, cuando me siento invadido o agredido, cuando siento una reacción en defensa, ¿no? Entonces, ¿qué estoy sintiendo? Generalmente, ¿cómo respondo ante esta situación? Con esta emoción. Bueno, perfecto. Entonces, ahora lo voy a trabajar directamente desde la emoción. Entonces, supongamos que sea el enojo, a modo de ejemplo. Entonces, ahí es donde yo arranco descubriendo cómo me comporto ante esa emoción. Entonces, me enojo especialmente cuando tal situación. Cuando pasa esto y esto, generalmente ahí respondo enojándome. Cuando me enojo, generalmente yo, ¿qué hago? Entonces necesito empezar a buscar en los recuerdos qué reacciones tuve cuando me enojo. ¿Cómo suelo manifestar mi enojo? A los gritos, revolviendo cosas, encerrándome y no hablando con nadie, yéndome a caminar y haciendo la mía, no sé, ¿cómo suelo manifestar mi enojo? Comiendo, haciéndome daño, manejando rápido, o sea, ¿cómo suelo yo manifestar mi enojo? Luego de poder manifestarlo, ¿qué cosas siento? Y hay veces que siento descarga, hay veces que siento culpa, hay veces que siento... Bueno, ahí necesito empezar también a descubrir que luego de manifestar mi enojo suele haber una consecuencia, ¿no?
la forma en que manifiesto, en este caso mi enojo, hace que los demás, y cuál es la reacción que provoca mi enojo en los demás. Y cuando los demás manifiestan enojo, ¿cómo generalmente reacciono yo ante eso? Entonces, de esta forma voy a ir descubriendo de una forma simple, sencilla, cuál es el patrón de comportamiento que hay por detrás de una respuesta en base a una emoción ante una situación que me lo estimuló. Entonces, ¿cómo hago para escarbar y descubrir cómo hacer a partir de ahora para anticiparme, para no volver a intervenir de la misma forma que es con dolor? Para eso necesito empezar a transformar las emociones. Entonces, las emociones, ¿qué son? Energías, son respuestas adaptativas que me van permitiendo sobrevivir. El asunto es que necesito dejar de sobrevivir en algún momento y necesito empezar a vivir. Entonces, por eso es importante empezar a ponerle nombre a las emociones con las cuales me fui interactuando en este tiempo, ¿no? Entonces, tratar de ponerle nombre, que es decir, bueno, sentí angustia, sentí ansiedad, sentí apatía, ya no me importaba nada, sentí arrepentimiento, sentí asco, sentí celos, sentí culpa, sentí depresión, sentí desconfianza, dolor, enojo, envidia, frustración, tristeza, vergüenza, no sé, ¿qué sentí? Necesito ponerle nombre. Y también necesito saber qué es lo que quiero sentir. Pero cuando hablamos de transformación de emociones, lo vamos a hacer de esta forma, le vamos a hacer un pequeño engaño a nuestro cerebro. Nuestro cerebro no elabora por concepto, elabora por imágenes. Entonces, cuando yo te digo no pienses en un taxi de color amarillo, lo primero que va a hacer tu mente es pensar en un taxi de color amarillo, porque a pesar de que le di una orden de que no pensara en eso, el cerebro no registra los no, registra la imagen. Entonces lo único que registró fue taxi de color amarillo. Cuando yo te digo no pienses en una jirafa de color fucsia, no existe una jirafa de color fucsia, pero de repente tu cerebro elaboró la imagen. Entonces necesitamos darle a nuestro cerebro una imagen de la hora. Y necesitamos darle una imagen clara de qué pertenece al antes. Entonces, por eso tiene que quedar claro que las emociones que sentiste responden a una versión anterior tuya y que de ahora en adelante tu atención selectiva, es decir, a donde vos le vas a tratar de poner toda tu atención a hacer cosas que te acerquen a, eso lo tenemos que poner en tiempo presente. Entonces, por más que vos quieras a futuro sentir alegría, sentir paz, sentir confianza, sentir bienestar, gratitud, templanza, amor, optimismo, firmeza, límites, capacidad, no sé, lo que quieras sentir, al cerebro le vamos a decir que eso lo estoy sintiendo. Es decir, siento ahora, en este momento, alegría, paz, confianza. Entonces, el ejercicio que vamos a ir haciendo es que si vos le vas diciendo a tu cerebro que eso es lo que estás sintiendo, tu cerebro de repente va a empezar a buscar experiencias que le digan que eso que estás sintiendo lo empieza a identificar en el afuera. Entonces, a eso le llamamos atención selectiva. La atención selectiva, ¿qué es? Cuando vos querés cambiar el auto y ves ese auto dando vuelta por todos lados, entonces antes no le prestabas atención, pero de repente ahora decís, pero qué bárbaro, ¿cómo se vendió ese auto? No, no es que ese auto se vendió más, es que antes no le prestabas atención. Entonces, antes, cuando vos sentías angustia, no le prestabas atención al bienestar. Antes, cuando vos sentías celos, no le prestabas atención a el amor. Cuando vos sentías culpa, no le prestabas atención a la alegría. Entonces, lo que necesitamos hacer es revertir las proporciones de cuánto tiempo tu mente va a estar buscando aquellas experiencias que le devuelvan y que registre que eso es alegría, que eso es paz. Entonces, de esa forma va descubriendo
a través de la atención plena, vas descubriendo, digamos, la vida que uno quiere tener a través de las emociones. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es una lista, que no necesariamente es esta que yo armé, pero necesitan armar una lista con lo que ustedes quieran, identificando qué cosas sintieron antes y qué cosas quieren sentir de ahora en adelante, pero haciendo esta trampita. Lo que estuviste sintiendo lo vamos a poner en pasado y lo que querés sentir lo vamos a poner en tiempo presente. Entonces, eh, ¿para qué sirve esto? Porque justamente necesitamos trabajar con una herramienta que active la estimulación bilateral, es decir, que active los dos hemisferios al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy estresado, cuando yo estoy viviendo una situación de crisis, me puede llegar a pasar lo siguiente: o me vuelvo hiperlógico y me vuelvo insensible, o sea, que todo lo razono, todo lo entiendo, todo lo proceso, pero no lo estoy sintiendo, no lo estoy viviendo, entonces hay una incongruencia. O todo me atraviesa y soy una persona en carne viva, porque todo lo que vive nosotros no lo puede procesar racionalmente, entonces es el otro extremo. ¿Qué necesitamos hacer? Que los hemisferios vuelvan a conectar y que trabajen los dos hemisferios juntos, porque cuando estamos estresados, nuestro cerebro lo único que busca es sobrevivir, entonces lo que hace es desconecta un hemisferio del otro. ¿Qué necesitamos hacer? Volver a hacer que funcionen al mismo tiempo, y para eso necesitamos generar, y al mismo tiempo necesitamos generar nuevos circuitos bioneuronales que permitan decirle a tu cerebro que ya no va a funcionar más como funcionaba antes, que ahora va a funcionar de una forma totalmente distinta, que antes tu cerebro iba por un camino, pero que ahora descubriste una autopista para ir mucho más rápido, mucho mejor y a un lugar y de una forma mucho más segura. Entonces, ya no vas a ir por caminos peligrosos, caminos, digamos, que te puedan generar cualquier malestar en cualquier momento. No, vamos a ir por un camino nuevo que es mucho mejor, mucho más fácil, mucho más simple y que nos va a ir conectando con, bueno, una, con algo que sea, digamos, correspondido a todo eso, ¿no? Entonces, para eso hay una técnica dentro de una herramienta psicológica que se llama EMDR. EMDR fue una técnica que desarrolló una neuróloga estadounidense que se llama Francine Shapiro, que permite trabajar el PTSD, o sea, el estrés postraumático. Entonces, al mismo tiempo permite alivianar situaciones de extrema dureza, insensibilizando las emociones. Si yo antes sentía la culpa en un nivel altísimo, si le pusiéramos número a la intensidad con la cual sentía esa emoción, si yo antes a la culpa la sentía del 0 al 10, la sentía 9, lo que vamos a hacer ahora es que la culpa la podemos sentir un 5, un 4. Entonces eso no nos frena y al mismo tiempo nos permite avanzar en el camino que estamos haciendo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Practicar esta herramienta que permita generar nuevos circuitos bioneuronales, bajar la atención sobre ciertas emociones, incorporar fácilmente otras y hacer que el reprocesamiento de esa información sea mucho más sencillo. Entonces, ¿cómo se hace? Mientras yo les voy a mostrar ahora cómo es la técnica en sí misma, ¿no? Básicamente, ¿cómo se hace? Uno empieza respirando suave, de manera profunda. Mientras hago el ejercicio y mientras hago el abrazo de mariposa, voy dejando que la mente simplemente se suelte. Entonces, ¿qué hago? Soy un observador de mis pensamientos, de las imágenes que vienen, de los sonidos que vienen, de los olores que percibo, de las emociones que estoy sintiendo, de las sensaciones físicas que voy descubriendo. Entonces, ¿qué hago? Me pongo en observador de mí mismo. No estoy metido adentro mío siendo un protagonista de lo que pasa, sino que lo que hago es observarlo con distancia. Entonces, se observan todas esas experiencias que estoy teniendo sin intentar cambiarlas. No las juzgo, no digo esto es feo, esto es bueno, esto es lindo. No, no, no. Es.
Cuando no es ni lindo ni feo, ni bueno ni malo, ni moral ni inmoral, solamente es. Entonces, por eso hablamos de hacer este ejercicio como si fueran nubes que van pasando por el cielo, pero de la cual yo estoy como ajeno a todo eso. Vienen, las observo y dejo que se vayan. Entonces, ¿cuánto tiempo? El que vos quieras, el que vos necesites. Podés hacer 5 minutos, 10, 15, 20, lo que vos quieras. El ejercicio depende mucho del grado de concentración que tengas, del tiempo que tengas disponible, pero el tiempo que hagas te va a hacer bien igual. Entonces, ¿qué es el abrazo de mariposa? Es una forma de estimulación bilateral que justamente lo que hace es activar la atención dual. Lo que hacemos es respirar de forma suave, profunda, en modo observador, y lo voy a hacer el tiempo que tenga que hacerlo. No me voy a poner estándares rígidos. Hago lo que internamente siento hasta que voy logrando hacer que mi mente conecte con esos pensamientos, con esas imágenes, con esos sonidos, con esos olores, con esas emociones, y que yo progresivamente no intenté bajo ningún aspecto ponerle ningún tipo de mote o rótulo a este asunto. Entonces, ¿cómo se hace? Hay dos formas de hacerlo. Una es cruzar las manos y ponerlas en la zona de cercano a los hombros, buscando que sea una posición que sea cómoda. Lo puedes hacer sentado, acostado, como vos quieras. Y lo que se va haciendo es un golpeteo alternado. Entonces, como sabrás, todo lo que hacemos con la parte derecha de nuestro cuerpo lo estimula el hemisferio izquierdo. Y todo lo que hago con la parte izquierda de mi cuerpo lo estimuló el hemisferio derecho, o sea, la señal vino de mi hemisferio derecho. Ahora, cuando yo hago esto, estoy moviendo la parte derecha de mi cuerpo, o sea que lo estimuló el hemisferio izquierdo, pero lo estoy haciendo sobre la parte izquierda de mi cuerpo. Por lo tanto, estoy sintiendo, mi cerebro está identificando que lo que está siendo estimulado es la parte izquierda, por lo tanto le manda una señal inmediatamente a mi hemisferio derecho. Entonces, ¿qué logro con eso? Que mi cerebro mande una información inmediatamente a un hemisferio con el otro, y ahí es donde voy a ir logrando que ciertas zonas de mi cerebro que están vinculadas con la memoria, con el dolor, con el trauma, logren activarse para reprocesar esa información y cambiarla por algo mucho más lindo, que es lo que estoy buscando. Esta es una forma. La otra forma, y el tiempo, el tiempo que vos quieras, ¿no es cierto? El ritmo también, si vos lo querés hacer rápido, lo podés hacer rápido; si lo querés hacer lento, lo haces lento; si lo querés hacer más regular, lo haces más regular. Esa es una forma. La otra es juntar los pulgares, la yema de los pulgares, y llevar las manos hacia la zona de los pectorales. Y ahí lo que vas haciendo es, de nuevo, un golpeteo alterno. Como a vos te resulte más cómodo, uno o el otro. Y el ritmo igual, si lo querés hacer rápido, lo haces rápido; si lo querés hacer lento, lo haces lento, como vos lo percibas. Bien, entonces ¿qué hacemos? Cruzamos nuestras manos sobre el pecho, las manos quedan más o menos en la zona de los pectorales para poder hacer los golpecitos. Se les llaman tapping. Entonces, lo que voy haciendo es empezar a bajar mi ritmo interno a través de una respiración que sea lenta. En la medida de lo posible lo hago por nariz, y en la medida de lo posible exhalo por nariz, o si lo voy a exhalar por boca, exhalo por boca pero con un ritmo mucho más lento, o lo que se hace con la lengua en el paladar. No voy a intentar retener el aire, lo que voy a hacer es mantener un ritmo continuo, o sea, inhalo y exhalo, como si fuese un fuelle. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. A eso
le podés incorporar esto de la visualización creativa. Podés imaginar que estás en tu lugar en el mundo, no importa si lo conoces o no, un lugar en el cual te sientas seguro, segura, en un lugar donde vos sientas comodidad, seguridad, donde vos te sientas relajada. Entonces, en ese espacio te vas a ir, lo vas a comenzar a registrar a través de todos los sentidos. Vas a contemplar el paisaje, percibir los aromas de ese lugar, la temperatura de ese lugar. Vas a percibir las sensaciones en las manos, en los pies. Si te fuiste a una playa, podés sentir los pies en la arena, las manos en la arena. Podés percibir los pies en contacto con el mar. Entonces, la sensación del mar que llega y se va. Entonces, de esa forma te tomas un ratito y vas haciendo el ejercicio. ¿Qué vas a ir haciendo entonces? Vas a ir recitando la lista que hiciste antes. Sentí angustia, siento bienestar. Sentí tristeza, siento templanza. Sentí culpa, siento reconciliación. Sentí desamor, siento correspondencia. No sé, lo que vos quieras. Entonces, haces una lista para lo que sentiste. Entonces decís, sentí tristeza, sentí angustia, sentí dolor, sentí vergüenza, sentí culpa, siento amor, siento bienestar, siento placer, siento disfrute, y así vas a ir haciendo. Una buena forma de hacer esto es hacer las dos listas, grabarte y ponerte los auriculares y escucharte, así no tenés que estar leyendo. Entonces te podés grabar a vos mismo o vos misma y pones la grabación y lo vas repitiendo continuamente a nivel mental, ¿no es cierto? Lo que vas escuchando lo vas repitiendo. Podés empezar poniéndole un número a la intensidad con la cual sentís la emoción desarmónica y ponerle una intensidad a la emoción armónica. Entonces, así, ¿cuánto bienestar siento hoy? Un 2. Bueno. ¿Y cuánta culpa sentís hoy? Un 8. Bueno, perfecto. Vas a hacer el ejercicio el tiempo que vos puedas y después de hacer el ejercicio vas a chequear cuánta culpa sentís y cuánto bienestar sentís. Bien. El objetivo de hoy era poder contar con ciertos conocimientos que nos ayuden a destrabarnos de todo aquello que ya no nos hace bien, que descubrimos que ya no quiero elegir en base de eso, pero sé que para poder estar bien voy a tener que tomar decisiones. Las decisiones a veces me conectan con el resultado que yo esperaba y a veces no. Pero no podemos anticipar justamente qué es lo que va a pasar. Lo que puedo hacer es comprometerme con la decisión. La decisión la tomé y se fue empezar a poner en funcionamiento algo grandísimo que es el intento de cambio. Si no se dio ahora no quiere decir que no se vaya a dar más adelante, pero sí que tengo que desarrollar la disciplina para seguir sosteniendo esto a futuro. Entonces, en el momento que tomamos una decisión, lo único que podemos hacer es comprometernos con la decisión que tomé y que el resultado que venga, no importa que venga, sé que va a ser un desafío y que ese desafío me tiene que encontrar resolviéndolo. Entonces, tengo que utilizar la capacidad de mi inteligencia emocional al servicio de la resolución de lo que me vino en devolución. Quiero compartir este pensamiento de una persona que escribió cosas muy interesantes que se llama William Ward y que habla de la vida desde distintos ámbitos, ¿no? Él dice, la aventura de la vida es aprender, el objetivo de la vida es crecer, la naturaleza de la vida es cambiar, el desafío de la vida es superarse, la esencia de la vida es cuidar, el secreto de la vida es atreverse, la belleza de la vida es dar, la alegría de la vida es amar.
La idea de hoy era concentrarnos en todos esos verbos del final. Aprender, crecer, cambiar, superarse, cuidar, atreverse, dar y amar. Espero que esto, que es una introducción a algo que a futuro va a ser mucho más rico y con más contenidos, espero que esto te ayude a poder empezar a destrabar lo que antes estaba bloqueado y que lo puedas compartir con aquellas personas que sentís que a lo mejor esto te puede ser útil. Está abierto, disponible para todos, entonces la idea es que podamos hacer de esto algo muchísimo mejor. Estas son las formas de contacto que a través de las redes, para que cualquier inquietud que tengas, cualquier duda que tengas, algo que quieras compartir conmigo, sentite libre de poder hacerlo. Quiero que con total libertad te sirvas de poder comunicarte conmigo si así lo necesitas, y lo que yo pueda, en el momento que pueda, si en algún lugar te puedo acompañar, con muchísimo gusto lo hacemos.